Hola, mi nombre es María Poleo. Hoy les voy a hablar sobre el estado global en la geopolítica del conocimiento, los no alineados. Antes de empezar, les voy a dar una pequeña introducción de cómo se dio el movimiento de los países no alineados. Todo empezó en la conferencia de Badum el 18 de abril al 24 de abril de 1955. Fue una reunión de estados africanos y asiáticos, la mayoría de los cuales acababan de acceder a la independencia. Fue organizada por los grandes líderes independentistas como Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, Jawaharlal Nehru de India, Sukarno, jefe de Estado de Indonesia, además de los líderes de Pakistán, Birmania y Ceilán. Se realizó durante los años de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Esto se hizo con el interés de mantener al margen las superpotencias y obtener vías para alcanzar el bienestar a los pueblos y la paz mundial con opciones no necesariamente siguieran la lógica bipolar de la época. Por eso la conferencia de Badum surgió el concepto de tercer mundo y supuso un momento clave en el proceso de descolonización en el intento de la emancipación del tercer mundo. En el terreno de las relaciones internacionales fue el origen del movimiento de los países no alineados, que dio respuesta a la necesidad de encauzar la modernización económica de los países participantes para llegar al desarrollo y mejorar la pobreza de sus habitantes. Abrió el camino hacia la creación de bancos nacionales, la mejora en los precios internacionales de las materias primas, el fin del monopolio de fletes por parte de las compañías extranjeras y sobre todo la cooperación entre las naciones asiáticas y africanas en una alianza neutral en estados independientes. También dio origen a los 10 principios que se debían a las relaciones internacionales. Las primeras fue el respeto por los derechos fundamentales del hombre y para los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas. La segunda fue respeto por la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones. La tercera, reconocimiento de la igualdad de todas las razas y todas las naciones grandes y pequeñas. La cuarta, abstención de intervenciones o interferencias en los asuntos internos de otros países. La quinta, respeto al derecho de toda nación a defender por sí sola o en colaboración con otros estados en conformidad con la Carta de Naciones Unidas. La sexta, abstención de participar en acuerdos de defensa colectiva con vistas a favorecer los intereses particulares de una de las grandes potencias y abstención por parte de todo país a ejercitar presión sobre otros países. La séptima, abstención de actos o de amenaza amenaza de agresión y del uso de la fuerza en los cotejos de integridad territorial o de independencia política de cualquier país. La octava, la solución pacífica de todos los conflictos internacionales de conformidad en la Carta de las Naciones Unidas. La novena, promoción del interés y de la cooperación recíproca. La décima, respeto por la justicia de las obligaciones internacionales. Ahora vamos a hablar sobre el movimiento de los países no alineados. Fue fundado el 1 de septiembre de 1996. El movimiento de países no alineados es una agrupación de estados conformado, como dije anteriormente, durante la Guerra Fría, que fue el conflicto geopolítico e ideológico mundial de la segunda mitad del siglo XX, que se manifestó con el enfrentamiento indirecto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. El movimiento está conformado por 120 países miembros, 17 países observadores y 10 organizaciones observadoras. 53 países de África,
39 países de Asia y Oceanía, 26 países de América Latina y el Caribe y 2 países de Europa. Su tipo es una organización internacional y su sede queda en Yakarta Central, Indonesia. La presidencia pro tempore es dirigida por Ilham Aliyev desde el 25 de octubre del 2019. El movimiento de países no alineados tiene como objetivo alzar la voz en nombre de los intereses y prioridades de naciones en vías de desarrollo de varios continentes. Su finalidad del MNOAL era conservar su posición neutral y no aliarse a ninguna de las superpotencias de la época. También tenemos los países no alineados, su estructuración. El movimiento funciona bajo la siguiente estructura: presidencia, buró de coordinación, grupos de trabajo, de contacto especiales y comités de permanentes, grupo de países no alineados en el Consejo de Seguridad y comité en conjunto de coordinación. Ahora vamos a hablar sobre el movimiento de países no alineados, los tipos de reuniones que se celebradas. Existen 5 tipos de reuniones que este movimiento celebra: reunión de alto nivel, conferencia de jefes de Estado o de gobierno. Se celebran cada 3 años siguiendo la rotación geográfica. Conferencia de ministeriales, que se celebra entre las cumbres, que también siguen el principio de la rotación geográfica. Reuniones ministeriales del Buró de Coordinación, que se celebran meses antes de una cumbre para concertar posiciones para esta. Se realizan en el país donde se celebra la cumbre y que ocupará la presidencia del movimiento. Reuniones ministeriales en Nueva York se celebran anualmente durante el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU. También tenemos el movimiento de países no alineados, categorías de participación. El movimiento reconoce 3 categorías de participación, como miembro pleno, quienes son los que disfrutan de la plenitud de sus derechos y deberes en el movimiento. Está el miembro observador, que pueden participar solo en las deliberaciones del movimiento que tengan carácter plenario y hacer uso de la palabra con autorización del buró. Miembros invitados solo participan en las reuniones de alto nivel del movimiento, en particular en las sesiones de apertura y clausura, si ha sido aprobado por el Buró de Coordinación. También contamos con la conferencia del movimiento de países no alineados por orden y año y lugar. La última conferencia se realizó en el 2019. Se realizó en Bakú, Azerbaiyán. Y en el 2018 también hablaremos sobre la conferencia de movimientos de países no alineados, sus puntos y tratados. En la conferencia de 1961 al 1979, la creación del movimiento de países no alineados, se hizo la elaboración de un programa para la paz y la colaboración internacional, el apoyo a la lucha contra el colonialismo, el racismo y el apartheid. También se redactaron los principios de la coexistencia pacífica, que se elaboran 2 declaraciones. La primera declaración fue sobre la paz, la independencia, el desarrollo, la cooperación, y la segunda declaración es sobre la democratización de las relaciones internacionales, profundizando las críticas al sionismo, al apartheid, a la colonización es todavía existente, y al racismo. También tenemos la conferencia de 1983 a 1998. La crisis del Pacto de Varsovia y el posterior derrumbe del socialismo tanto en Europa como en África
condicionaron notablemente la actuación del movimiento. La guerra entre Irán e Irak, que imposibilitó la celebración de la séptima conferencia cumbre de Bagdad, prevista para septiembre de 1982. Se desarrolló finalmente en Nueva Delhi en la 17 Se desarrolló en Nueva Delhi la 17ª conferencia. De la desaparición de uno de los dos bloques provoca que las actuaciones y el propio sentido del movimiento tengan que cambiar. El derrumbamiento del bloque soviético y el fin de la Guerra Fría provocó que el movimiento de países no alineados perdiera muchos apoyos y parte de su significado. La conferencia de Yakarta hay un cambio de estrategia y el punto de atención son los grupos de países poderosos como la Unión Europea o el G8. Lo más importante actualmente son la defensa de las bases fundacionales de las Naciones Unidas. En la conferencia del 2000 al 2019, Kuala Lumpur 2003 y La Habana 2006, se trabajó en revitalizar el movimiento y adaptarlo a las nuevas condiciones, renunciando lo menos posible a los principios fundacionales. En septiembre del 2016, la cumbre se realizó en la isla de Margarita, Venezuela, donde asumió la presidencia el mandatario venezolano Nicolás Maduro. En su discurso de asunción, el mandatario estableció los principios de la Declaración de Margarita, entre los cuales se resalta la refundación de la ONU con los votos de los movimientos de los países no alineados, la defensa del pueblo palestino, el fin del bloqueo a Cuba, la descolonización de Puerto Rico, entre otros grandes retos del mundo actual, con el compromiso de hacer valer y respetar sus principios fundacionales del movimiento de países no alineados. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, asumió el 25 de octubre, como dije anteriormente, del 2019 en Bakú, la presidencia pro tempore de la instancia multilateral. Con esto podemos concluir que la conferencia de Badum, que se realizó en 1955, fue el punto de partida y de nacimiento para el movimiento de países no alineados, buscando su razón de ser tras el final de la Guerra Fría, y fija su base con los 10 principios que se establecieron en la conferencia de Badum, entre los que destacan el respeto al derecho de la nación a defenderse por sí sola o en colaboración con otros estados, en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, entre otros. Y son estos principios que debían guiar las relaciones internacionales de los integrantes del movimiento de países no alineados. En sus más de 50 años de existencia, el movimiento de países no alineados ha reunido un crecimiento de número de estados y movimientos de liberación, los cuales, a pesar de su diversidad ideológica, política, económica, social y cultural, han aceptado los principios fundamentales y objetivos principales y han expresado su disposición para cumplirlos. Históricamente, los países no alineados han demostrado su capacidad de sobreponerse a sus diferencias y encontrar puntos de acción común que conduzcan a la cooperación mutua y a la defensa de sus valores compartidos. Muchísimas gracias.